Vale. Buenas tardes. Empezamos nueva formación de la Confederación de la Abogacía Joven Española. Esta tarde empezamos con formación de sinergias para soluciones duraderas y efectivas. Tenemos con nosotros a la decana del Ilustre Colegio de Advocats y Advocades de Tortosa, a Marta Martínez Gélida. Aparte de ser abogada en ejercicio de más de 25 años, actualmente es la decana del Colegio de Abogados de Tortosa. Para quien no conozca el Colegio de Tortosa, bastante recomendable ir, tanto por el trato como por la cercanía de todos los profesionales que actúan y aparte del currículum de la decana, ella ha sido cónsul de mar y nos va a explicar sistemas alternativos. Así que nada más, bienvenida Marta. Muchas gracias. ¿Me oyes bien, Andrea? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues espero poder llegar a vosotros. Veo que está incrementando el número de asistentes. Evidentemente tenéis las puertas abiertas al Colegio de Advocats y Advocades de Tortosa. Somos pocos abogados, unos 400, pero bueno, nos llevamos bastante bien. Y el hecho de que haya salido esta oportunidad, porque quiero plantearla de esta manera. Sé que habéis tenido ponentes de muchos tipos en los que marcan una dificultad en cuanto a la Ley Orgánica Humana 1/2025. Precisamente yo no soy la ponente que algunos quizás añoráis de que también pueda dar una crítica a esta Ley 1/2025, pero no va a ser así. Le he dicho a Jennifer y a la organización que os cuelgue diferentes presentaciones que he ido haciendo yo con otros conjuntos de personas, abogados todos ellos, y por lo tanto amantes también de los ADRs y de los más. Son 4 presentaciones, una que es la que os voy a dar hoy, que es la oportunidad de liderar la actividad negociadora y que más o menos es una ponencia que ya di en las juntas de gobierno de Cádiz la semana pasada, el viernes pasado. Luego hay otra que os he hecho que tengáis acceso al mismo, que es el impacto de la ley orgánica y del requisito de procedibilidad dentro del turno de oficio en Cataluña, que es lo que conozco y lo que yo he estado trabajando como miembro del Consell de la Advocacia Catalana, para que veáis más o menos los cuantos económicos que hemos podido conseguir, no solamente para poder dar cumplimiento al requisito de procedibilidad, sino también para que los abogados y las abogadas podamos asistir en cualquier actividad negociadora, no solamente la nuestra, que es la directa, sino cuando seamos mediadores o conciliadores, cuando formamos parte de una mesa de derecho colaborativo, que querría hacer hincapié en el tema del derecho colaborativo con vosotros, sino también cuando los abogados y las abogadas acompañamos a las partes a un sistema ADR. Luego os he colgado también otra presentación que es más los ADR o los más. Luego os diré por qué diferencio la terminología, y una pirámide que también os la presentaré hoy en la oportunidad de liderar la actividad negociadora. Y por último, otro PowerPoint, que es la hoja de ruta de la abogacía, su papel en la dirección del conflicto entre las partes. Este PowerPoint lo creé para irme a las juntas, al Colegio de Vizcaya, en Bilbao, para poder dar a entender o dar a conocer, más que dar a entender, los diferentes medios y mi posición ante ello y ante la Ley Orgánica 1/2025. Mi presentación siempre es una presentación más subjetiva que no de aplicación propia de la ley. Eso no quiere decir que ante vuestras preguntas me expliquéis o me preguntéis, mejor dicho, cómo vamos a poder cumplir con el requisito de procedibilidad para interponer la vía judicial. Este no es mi método de trabajo, porque mi explicación abundará sobre el hecho de que prefiero explicaros por qué dar cumplimiento al requisito de procedibilidad con una actividad negociadora o con la utilización de un tercer neutral, porque yo intento evitar al procedimiento judicial, no intento dar con un buen cumplimiento del requisito de procedibilidad e irme a interponer una demanda. Y luego os explicaré por qué. En principio, yo soy una de las pocas abogadas que soy procesalista, evidentemente, y hago pleitos, porque no todo se termina con la ley 1/2025. Vamos a continuar pleiteando en procedimientos penales y en algunos de los civiles que han quedado excluidos de la ley orgánica. Y lo digo porque diferencio entre ADRs y más.
Más como mecanismo, nuestra actividad negociadora es un mecanismo más para intentar evitar la presentación de una demanda o el procedimiento judicial, sin que para ello evidentemente merme la tutela judicial efectiva. Pero el ADR es cuando yo hablo ya de los terceros neutrales, de figuras que podemos utilizar. Hace poco hice un artículo que hablaba de la nueva baraja de cartas de la abogacía e intentaba presentar una baraja de cartas entre los diferentes más que en este caso, porque uno de los que podíamos utilizar cuando cumpliéramos con el requisito de procedibilidad era la figura del juez o de la jueza. ¿Por qué lo decía? Porque el resto de las cartas podríamos estar hablando de utilizar a un mediador o una mediadora, a un conciliador o una conciliadora, o nosotros mismos, cuando tengamos la formación suficiente, que vamos a intentar que la tengáis, forméis parte en mesas de derecho colaborativo. Y luego intentaré explicaros qué es esto del derecho colaborativo si queréis más información al respecto. Entre la oportunidad a liderar, yo planteé en las juntas de gobierno de Jerez, de la frontera, una pirámide que la he utilizado en algunos PowerPoints para que visualicéis el ámbito de decisión de las partes. Es decir, a medida y sobre la base, la amplitud de la decisión de las partes es máxima y a medida que vamos subiendo la pirámide, vamos limitando un poco la decisión de las partes en el sentido de que al final llegamos a la oferta vinculante, que es cuando uno de nuestros compañeros ya nos envía el correo electrónico pertinente, bien acreditado para que lo podamos justificar, de que la oferta vinculante que el método que hemos escogido es la oferta vinculante y por lo tanto lo que nosotros consideramos es fijar esta propuesta a los efectos de que si la aceptáis, pues todo ha terminado y si no lo aceptamos ya tengo cumplido el requisito de procedibilidad. ¿Por qué fijo la base más amplia dentro de la negociación? Porque la negociación directa entre compañeros y compañeras es la que da más amplitud a que las partes puedan entrar en decisión, es decir, a que puedan delimitar bien el objeto del conflicto y de qué manera puedan resolver. Acreditar, evidentemente, que hemos intentado dar cumplimiento al mismo es el requisito que vamos a tener en cuenta según los letrados de la Administración de Justicia o bien según los propios jueces, el criterio que van a adoptar, cómo vamos a dar cumplimiento a este requisito de procedibilidad, que a mí el que más me genera duda es para acreditar que los abogados y las abogadas al menos lo hemos intentado y que hemos entrado entre nosotros en negociación. Luego va el tema de la mediación, es decir, cuando las partes consideramos que por el conflicto que tenemos entre las manos podemos llevar a cabo una mediación o bien una conciliación. La diferencia es que normalmente el sistema es bien distinto porque la mediación pone en canal de comunicación o se intenta poner en canal de comunicación a todas las partes en conflicto y en la conciliación, en cambio, se realizan proposiciones y propuestas por parte del conciliador o la conciliadora. Y luego ya vamos a hablar del derecho colaborativo, la opinión neutral de persona experta, que en este caso ya en el Consejo General del Consejo General de la Abogacía Española ya intentamos tener diferentes convenios con compañeros peritos, incluso con nosotros mismos, porque en todas estas figuras podemos intervenir. La primera, la negociación, puede ser entre abogados, evidentemente. La segunda, la mediación, los abogados acompañarán a las partes y el mediador o la mediadora, evidentemente, puede ser un abogado o abogada. Lo mismo sucede en la conciliación. Evidentemente, solamente puede serlo en derecho colaborativo, porque aparte tienen que estar colegiados en alguno de los colegios de España. Opinión neutral, la necesidad de que el abogado intervenga cuando la cuantía del pleito sea superior a los 2.000 euros y luego, la oferta vinculante a los 2.000 euros y la opinión neutral de persona experta podemos ser incluso nosotros. Yo últimamente para un tema de ejecución he pedido una información a un compañero o compañera especialista en el tema
que encauza esta ejecución para que me dé una opinión porque hay un procedimiento posible de nulidad de actuaciones y he utilizado en este caso una opinión de una persona experta, que en este caso es una abogada, para que me informe de cómo se ha trazado todo el procedimiento ejecutivo. E intento establecer esta pirámide para que veamos bien el ámbito de decisión de las partes. ¿Pero por qué? Porque cuando Churchill, por ejemplo, dijo un pesimista ve el peligro en cada oportunidad, mientras que un optimista ve en cada peligro una oportunidad, lo encaucé para deciros primeramente que tenemos que tener en cuenta qué nos hace temer respecto a la Ley Orgánica 1/2025, aparte de la nueva reorganización de la plantilla judicial, es ver los contratiempos que la ley nos está creando. En primer lugar, no podemos acudir a la vía judicial directamente. Y esto atenta para algunos procesalistas que incluso dicen que merma el principio de tutela judicial efectiva y que el principio del requisito de procedibilidad atenta a no poder interponer una demanda en la vía civil y en la vía mercantil, salvo las excepciones que la ley manifiesta, implica que afecta a la tutela judicial efectiva. Otro contratiempo que algunos compañeros consideran es que supondría más costes económicos para el cliente. En mi caso, deciros que eso para nada es así. Y para nada es así porque suponer que se tenga que cumplir con una vía previa para interponer el requisito por la necesidad de interponer el requisito de procedibilidad para las partes, siempre que los abogados y las abogadas pensemos que necesitamos la vía previa para evitar el pleito y no para dar cumplimiento al mismo e interponer una demanda, los que pensemos de esta manera, evidentemente los costes para el cliente se aminoran. Eso no quiere decir que se aminoren los costes para el abogado y más tarde lo explicaré. Pensamos también como un contratiempo en que una ADR implica que nuestro cliente ha de ceder. Es decir, en cuanto sometemos a nuestro cliente a un tercer neutral, ya sea un conciliador o un mediador o una mesa de derecho colaborativo, hay quien piensa que nuestro cliente, aunque tenga toda la razón, tiene que ceder. Y esto no es del todo. Sí que hablamos del win-win, de que las dos partes deben ganar. Y aquí es muy importante tener en cuenta la diferencia. Para eso me gustaría que os formarais mucho en la negociación, porque aunque la mayoría de vuestros compañeros o compañeras ya mayores que os digan, los abogados siempre hemos estado negociando, las técnicas de negociación que en la actualidad se pueden llegar a utilizar, diferenciando lo que son los intereses en un conflicto, lo que son las necesidades y los que son los posicionamientos, evidentemente te da mucha baza para poder negociar y para no tener que ceder, pero sí dar cumplimiento no solamente a tu satisfacción, sino a la satisfacción de la otra parte. También hay algunos compañeros y compañeras que piensan que nuestra parcela de negocio se reduce. Es decir, vemos mermada la posibilidad de que al no poder interponer una demanda y tener que acudir ante un tercer neutral, esto puede mermar nuestra parcela de negocio. Creo y entiendo que algunos lo puedan pensar porque no quieren dejar de su zona de confort. Es decir, llegar a un conflicto, una persona con un problema, un divorcio, una reclamación de cantidad, un problema de servidumbres de paso, cualquier tipo de problema que podamos encauzar o que podamos tener que gestionar para llegar a una solución que a nuestro cliente le satisfaga. Reducirse nuestra parcela de negocio porque tengamos que cumplir un requisito de procedibilidad, yo no lo entiendo así. En primer lugar, porque la ley establece que las partes podrán, no deben, sino pueden ir cogidas de la mano de un letrado o una letrada para intentar solucionar el conflicto, que no solamente hay una única carta, que es la judicial, es decir, la de intervenir un juez, sino que se dan más cartas. La posibilidad de intervenir ante un mediador, ante un conciliador o hacer una mesa de derecho colaborativo. Otros profesionales van a pensar o piensan que nos van a invadir el mundo del conflicto y de la controversia.
Muchos sabemos que muchos mediadores o mediadoras son de otros colegios profesionales y no quiero decir que solamente sean psicólogos, hay también algunos mediadores o mediadoras que son arquitectos, hay algunos profesionales como educadores sociales o graduados sociales que están realizando mediaciones. Yo quiero aquí diferenciaros el tipo de conflicto que nos podemos encontrar y que todos sabemos, aquel conflicto que tiene un alto contenido subjetivo y en donde intervienen muchas las necesidades y el aspecto subjetivo de las partes, es decir, sus sentimientos, los que están pensando, el duelo que una de las partes siente respecto a un divorcio o el duelo de una de las partes siente respecto al deudor que no le paga una factura, etcétera, etcétera, o sobre todo lo que yo conozco en mi zona se da mucho, el tema de las sociedades mercantiles de carácter familiar, donde el cambio generacional genera conflictos muchas veces de quién será el administrador, quién tiene la mayoría de las participaciones sociales para controlar la sociedad y este merma de aspectos subjetivos porque los socios son hermanos, han suplantado han adquirido sus participaciones sociales por herencia, los correspondientes hijos y ya los socios son primos hermanos y se generan algunos tipos de conflictos. En estos casos entiendo yo que cuando se da cierto contenido subjetivo, el mejor ADR que puede ayudarlos es la mediación o la mesa de derecho colaborativo. ¿Por qué digo invadir, que van a invadirnos otras profesiones? Porque mira, os lo digo bien claro, como nosotros no pretendamos utilizar la ley 1/2025 simplemente para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad e intentar interponer una demanda ante el juzgado, efectivamente entonces otras profesiones van a invadir nuestro campo del conflicto, porque a la larga las partes lo que quieren en conflicto habrán excepciones y en este caso sí que tendremos que dar cumplimiento al requisito porque no querrán de ninguna de las maneras más que tener una sentencia que les dé la razón o que no les dé la razón. Pero en los otros casos las partes mayoritariamente no quieren acudir a la vía judicial. No quieren. Y si quieren acudir a la vía judicial, cuando estamos hablando de la prueba, cuando estamos ante un procedimiento, yo me he visto en muchas ocasiones la obligación de llamar directamente a los testigos y convencerles de que vayan a testificar, o por vicios de construcción, o por reclamaciones de cantidad, o trabajadores de una misma empresa porque la ejecución de la obra se hizo adecuadamente, etcétera, etcétera. Hay quienes piensan que en definitiva la ley 1/2025 ha nacido para perjudicar a la abogacía. Y esto lo voy a contrarrestar con las oportunidades y con la visión que yo tengo más optimista, de aquí la frase un pesimista ve en el peligro de cada oportunidad, de un peligro en cada oportunidad, mientras que un optimista ve en cada peligro una oportunidad. Y esta es nuestra oportunidad. No dudéis pues que se amplía el campo de actuación de la abogacía. Si antes visualizabais la pirámide, os lo he dicho, la abogacía está en la negociación, la abogacía puede estar en la mediación o bien como mediador o mediadora, o bien porque pueda intervenir como parte en el procedimiento de mediación asesorando a sus clientes. La abogacía puede intervenir en la conciliación, se pueden crear, se puede acompañar evidentemente a las partes por los abogados y las abogadas, e incluso por eso os he presentado un PowerPoint de cómo se actuará en Cataluña respecto al turno de oficio, porque hasta este módulo se contempla y luego podemos ser, evidentemente, porque estamos inscritos, somos profesionales, estamos inscritos en un colegio profesional, podemos ser conciliadores y conciliadoras. Y en el derecho colaborativo, que es el que os he dicho, que es la parcela exclusiva para nosotros, porque tenemos que dar cumplimiento como letrados y letradas a todos los requisitos, igualmente como para intervenir en un procedimiento judicial. La opinión neutral de persona experta, podemos ser perfectamente personas expertas, y la oferta vinculante obligatorio ya por la ley 1/2025, desde las cantidades que sean superiores a los 2.000 euros. Bien, cuando hablo de oportunidades, digo también porque somos un valor añadido.
¿Quién no se plantea ahora en la actualidad, y sobre todo vosotros los jóvenes, que controlaréis mucho mejor las herramientas de la IA, de la inteligencia artificial, que nosotros que ya somos más mayores, que os venga un cliente con un convenio regulador hecho por el ChatGPT o por cualquier otro tipo de plataforma y os diga, mira, yo ya me he hecho el convenio, ahora quiero que usted, como es obligatorio, me lo presente ante el juzgado porque tenemos hijos menores, debe intervenir el Ministerio Fiscal porque lo saben todo y por lo tanto tienen que interponerme usted la demanda. Nosotros somos un valor añadido y el valor añadido solamente lo podemos dar a conocer por nuestra experiencia y por nuestra profesionalidad, cómo utilizamos las herramientas de negociación y cómo vamos a utilizar cualquier tipo de conflicto, los diferentes ADRs o los diferentes más. El valor añadido lo tenemos porque siempre he dicho que somos los gestores del conflicto y debemos ser los únicos gestores del conflicto porque desde tiempo inmemorial los abogados éramos las personas que defendíamos a la ciudadanía ante cualquier, ante que ostentara la posibilidad de impartir justicia. Anteriormente que si era el César o bien era el rey o bien en la actualidad los jueces. Y yo doy la posibilidad y la oportunidad ya no de impartir justicia, que seamos nosotros mismos las que lo podamos impartir a la hora de utilizar estos medios alternativos. Vamos a poder controlar el tiempo. A ver, se ríen algunos de mis compañeros cuando dicen que los ADRs, que yo utilizo más la figura ADRs porque es la que se utiliza en todo el mundo, más que es una palabra que nos hemos inventado en la nueva legislación actual, por eso a mí me gusta más utilizar ADR porque en todos los países conocen qué es un ADR. Y el controlar el tiempo, quizás yo creo que para las familias es esencial, sobre todo cuando estamos discutiendo la tutela o la custodia o la patria potestad o la pensión de los hijos o la pensión compensatoria de uno de los cónyuges. Controlar el tiempo implica que esperar una sentencia es una odisea. Yo, por ejemplo, ahora tengo procedimientos judiciales interpuestos durante el año pasado que hasta el 2026 no voy a tener la vista del procedimiento ordinario. O que tengo audiencias previas presentadas de otras demandas en que todavía han pasado 8 meses y todavía no tengo la audiencia previa señalada. Es decir, el tiempo para las familias es importante y para los empresarios, os hablo de la cuota de mis clientes, para los empresarios también, porque las reclamaciones de cantidad, he ganado pleitos y estoy convencida que vosotros también, pero que luego a la hora de la ejecución para recuperar o para restituirse la cantidad pecuniaria que nos adeudan, o bien me encuentro con un concurso de acreedores o con una interposición en caso de segunda oportunidad de personas físicas, o no me encuentro patrimonio alguno para poder ejecutar o embargar y poder dar cumplimiento a la reclamación de cantidad que he interpuesto, o bien por un procedimiento monitorio, un procedimiento ordinario o que se ha derivado a un procedimiento verbal. Por lo tanto, el control del tiempo, esto es una oportunidad más que nos ofrece esta Ley 1/2025. Se genera además un vínculo de confianza mucho más estrecho. Yo en alguno de los clientes que he tenido, el llegar a un acuerdo, porque así lo he gestionado con algún compañero, me ha servido para darle a demostrar a mi cliente que es mucho más rápido, que no cede en nada, porque las dos partes salen ganando, y en el caso de los empresarios hasta he mantenido las relaciones mercantiles y profesionales o comerciales entre ambos clientes, con lo cual el hacer que el cliente confíe más en mí y que se convierta en un cliente más potente me ha ayudado cuando siempre he utilizado un mecanismo o un ADR, que no solamente puede ser la negociación, que también yo lo que estoy utilizando muchísimo
muchísimos el derecho colaborativo y vosotros me explicaréis, pero ¿cómo el derecho colaborativo si hay muy pocos abogados en España con derecho colaborativo? Porque en algunos casos he estado utilizando una mesa de colaboración con un compañero que no forma parte que no tiene la formación en derecho colaborativo, pero que hemos acordado, lo que decimos, lo que yo digo, un pacto de paz, en que a ambos renunciamos a llevar el pleito en un futuro si no llegamos a un acuerdo. Yo, como abogada de derecho colaborativo, cuando hago una mesa de derecho colaborativo, no tengo por qué renunciar, porque ya por el mero hecho de que sea abogada de derecho colaborativo ya debo renunciar, es una obligación, pero mi compañero asume este riesgo y por tanto no puede llevar el pleito con posterioridad. Y eso en algunos aspectos es muy interesante y nos ayuda a llegar a acuerdos. Evitamos eternizar el problema porque, mira, yo cuando voy al médico, cuando he tenido algún problema de medicina, intento que el médico me dé una solución para que mi problema lo más rápido posible se solucione utilizando todos los medios pertinentes. Y eso, si lo traslado a un arquitecto que quiere terminar la obra lo más rápido posible, también tengo que trasladarlo a mi profesión, que intento que mi cliente termine con su problema de manera rápida y efectiva. He empezado, y lo he dicho y quizás no he terminado, que en los países sudamericanos están funcionando mucho los ADRs y algunos dirán, bueno, ya me explicaréis, quizás desde un punto de vista legislativo o desde un punto de vista social estamos mucho más avanzados aquí en Europa, pero el problema que tienen en Latinoamérica es que los procedimientos judiciales se demoran mucho. Y al final nuestros compañeros y nuestras compañeras están utilizando muchísimo estos sistemas dado a que el tiempo que están empleando para que se solucione, que se dicte una sentencia judicial. Y lo mismo pasa en los Estados Unidos. En Canadá, tan pronto se dieron cuenta de que esto se estaba ocasionando, ya dieron con la alternatividad para utilizar estos mecanismos y sobre todo el tema del derecho colaborativo. En Francia, en Italia y en la mayoría de los países europeos, la obligatoriedad del requisito de procedibilidad tan solo se da en temas de familia, pero en breve se va a prolongar a más conflictos de carácter civil y de carácter mercantil. También hay quienes piensan, y es una oportunidad, de que nuestros ingresos no tienen por qué reducirse. Mirad, yo gano más en 6 meses con el 50% llegando a acuerdos que con 6 años el 100%. Si vamos a fijar en un procedimiento cómo puedo ultimar mis asuntos, a mí en 6 meses me cunde más la facturación llegando a acuerdos que no llegando a procedimientos judiciales en que dentro de 6 años quizás llegue a cobrar el 100%. En la actualidad tengo un procedimiento que intenté solucionar con una mesa de derecho colaborativo. En este caso yo no era el abogado, luego vinieron por derivación y yo fui al abogado procesalista. Inicié este procedimiento de marcas y patentes en el Juzgado Mercantil de Tarragona en el año 2014 y todavía en la actualidad he cobrado este mes pasado las costas procesales en primera instancia. Todavía estoy pendiente en cobrar las costas procesales de segunda instancia y ya no te digo del recurso de casación. También debo decir que con estas oportunidades, en algunos asuntos que he llevado en que la división de la cosa común entre herederos o entre hermanos que eran por herencia que se adquiere y se convierte en la comunidad romana, la división de las propiedades, por no ponerse de acuerdo, al final hemos conseguido el acuerdo con más celeridad. Me han entrado otros asuntos como la compraventa de algunos de los bienes, contratos de arrendamiento, una vez mi cliente ha conseguido que se le asigne unos determinados bienes o por compensación económica o por adjudicación misma del bien. Esto es lo que quiero indicar con la frase, el tener en cuenta que algunos consideran que hay contratiempos, pero que yo le veo la oportunidad. Y con la frase que ahora estáis viendo en pantalla, espero que así la veáis,
que es una frase de Einstein, y para ello os quería hablar de lo que era mapear el conflicto y que los abogados debemos hacerlo, es que si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, Einstein decía que invertiría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Aquí me voy otra vez a la pirámide, el mapear el conflicto. ¿Cómo podemos decir mapear el conflicto? Mapear el conflicto es, una vez nos llega el conflicto a nuestro despacho, quiero que dejéis de pensar en cómo puedo enviar el burofax o el buromail a mi compañero, porque si no me contesta en el plazo de 30 días, tendré la posibilidad de interponer ya demanda y dar cumplimiento al requisito de procedibilidad. Me gustaría que esta idea saliera de vuestras cabezas y que pensarais qué tipo de conflicto viene. En el caso de un conflicto familiar, en el que hay un divorcio, hay menores y tengo que interponer una demanda, ¿de qué manera puedo intentar solucionar el problema del marido que ha venido a mi despacho? Me tengo que poner en contacto con la otra parte si tiene un abogado para yo plantearle el sistema que quiero. Si es el primero que ha venido a nuestro despacho, lo primero que tengo que ver es, voy a hacer que yo sea la primera persona que diga el medio que quiero utilizar. Y para eso tenéis que ver esta pirámide. Estamos hablando de un divorcio, alto contenido subjetivo. La negociación entre compañeros puede ser efectiva o no. Yo personalmente, el sistema que mejor veo es irme a una mediación o una mesa de derecho colaborativo. Ahora, en España, una mesa de derecho colaborativo, según de qué parte de España estéis, es básicamente inviable porque hay pocos abogados en derecho colaborativo, a no ser que uno de ellos quiera renunciar a llevar al pleito con posterioridad y poder entablar trabajos en colaboración entre compañeros, que podría hablarse de una negociación. Pero yo me iría con alto contenido a la mediación. Pediría la asignación a mi colegio, en este caso el Colegio de Advocats y Advocades de Tortosa, que me asignaran un abogado o una abogada experto en mediación, y en caso de que todavía tuviera más contenido subjetivo, pediría una comediación y quizás también me dirigiría a un compañero del Colegio de Abogados de Psicólogos, para que entre los dos intercedieran y se ayudaran para intentar poner el mismo canal de comunicación a las partes y solucionar el problema que tuvieran respecto a la guardia y custodia compartida, la custodia de uno de los padres, el hecho que uno de los padres se vaya al extranjero, de qué manera crearía el régimen de visitas, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, en todos estos casos siempre pido una hoja de presupuesto, un presupuesto para que me digan más o menos a cuándo irán las sesiones de mediación, qué precio tendrán y mi intervención dentro del procedimiento de mediación para ir acompañada a las partes. Esto, en el turno de oficio, entiendo que en Cataluña y en el País Vasco y también en Andalucía ya están los módulos para poder actuar e intervenir los compañeros y las compañeras, y está el módulo determinado de mediación. Con lo cual, no solamente lo pueden hacer las personas que tengan cierta capacidad económica, también aquellas que no tengan esta capacidad económica. Evidentemente, la Ley 1/2025, cuando se dictó, y como pasa en muchas legislaciones, en muchas leyes en nuestro territorio español, es que se dictan sin un amplio presupuesto para llevar a cabo su cumplimiento. Y esto es una de mis primeras críticas que siempre he hecho a la manera de legislar de este gobierno y de anteriores gobiernos, porque no quiero hablar de política. Es decir, que cuando se dicta una ley orgánica, no se establece, salvo que sea para temas de defensa, no se establece ningún presupuesto interesante que pueda llevar a cabo el cumplimiento efectivo por todos los profesionales de esta ley en concreto. Es decir, he llegado ya el conflicto y yo en este caso he decidido que me voy a mediación. ¿Cuándo me voy a conciliación? En conciliación me he ido en algunos casos, por ejemplo, en temas que afectan a los derechos reales. Cuando entiendo, por ejemplo, que algún acuerdo entre las partes debe ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad.
¿Y por qué lo digo? Porque me he encontrado muchas veces a que al interponer la demanda e intentar llegar a un acuerdo y homologar el acuerdo ante su señoría, he visto que luego cuando presento el acuerdo no se inscribe en el registro de la propiedad porque le carecen de efectos reales. Es en este momento en que cuando trato estos temas de servidumbres o de divisiones de la cosa común e intento acudir en este caso a un conciliador importantísimo que es el registrador de la propiedad. Intento trabajar con mi compañero o con mi compañera el posible acuerdo y luego presentar la conciliación ante el registro de la propiedad para que asevere bien cuál es el acuerdo que mediante sea ejecutivo y no tenga problemas a la hora de la inscripción en el registro de la propiedad. También utilizamos mucho en Cataluña la figura del juez de paz. También presentamos muchas conciliaciones ante el juez de paz y sobre todo en qué momento, cuando desconocemos quién es la parte contraria. En el tema de las ocupaciones en Cataluña es importante, en el sur de Cataluña, en las Terres de l'Ebre, empieza a ser bastante asiduo y utilizamos la conciliación. Sí que es verdad que también podríamos utilizar la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia como nos propicia la ley de jurisdicción voluntaria, pero en este caso yo siempre he utilizado la ley de el juez de paz como un conciliador. Pero en algunos casos de conciliaciones en temas de empresas, cuando estoy tratando reclamaciones de cantidad entre empresarios de una misma zona, me funciona mucho mejor la conciliación, donde el conciliador o la conciliadora me da muchas propuestas a las que las partes nos podemos acudir, que no ir a mediación a no ser que haya un tema familiar, es decir, un problema entre socios. ¿Cuándo utilizo la mesa de derecho colaborativo? La mesa de derecho colaborativo la utilizo siempre que hayan pluralidades de partes. Tuve un pleito en el que éramos 6 abogados. ¿Y por qué éramos 6 abogados? Estábamos discutiendo unos caminos forestales en els ports, en les Terres de l'Ebre, caminos forestales a quienes pertenecían. Evidentemente, la mayoría de los caminos forestales estaban dividiendo los polígonos en catastrales, de las fincas catastrales. Unos consideraban que los metros habían sido de la propia finca, otros consideraban que era de la finca colindante. La verdad es que teníamos un importante enredo entre propietarios y que se discutían servidumbres de paso entre ellos. Esto fue motivado el conflicto sobre todo por los cotos de caza que habían en los propios polígonos, por las carreras de montaña que se realizaran entre runnings de la zona, que algunos propietarios daban el permiso creyendo y diciendo que los caminos les pertenecían, en cambio otros no, porque no daban el permiso porque los caminos les pertenecían a ellos, y sobre todo por un tema importante respecto a la competencia en los terrenos forestales respecto a la administración pública. En este caso yo pedí que utilizáramos el derecho colaborativo. Evidentemente, 3 de los abogados de los que hicimos esta mesa de derecho colaborativo no estaban formados en derecho colaborativo, no eran abogados colaborativos. Con lo cual, en un caso, desistió del procedimiento antes de iniciar la mesa de derecho colaborativo para que luego incluso pudiera llevar el procedimiento judicial si no llegábamos a un acuerdo, y se nombró un abogado de derecho colaborativo, en este caso en Castellón, y porque aparte teníamos problemas entre las 2 comunidades autónomas, la catalana y de la comunidad autónoma valenciana, y en los otros 2 casos ambos abogados renunciaron a llevar el pleito con posterioridad, un pleito en este caso civil y mercantil, con posterioridad para discutir a quienes pertenecían los caminos. Hicimos 8 sesiones de derecho colaborativo en las que participamos todos los abogados y participamos asimismo un perito especialista, perito caminero, un perito especialista en caminos, que nos hizo un estudio de cómo habían evolucionado los caminos. En este caso,
Incluso también participó un experto topográfico. ¿Y por qué? Porque habían caminos que en el catastro tenían un trazado que en realidad sobre terreno, este trazado no era lo mismo. Entonces, ante el estudio de estos dos profesionales, podríamos decir que el derecho colaborativo utilizó la opinión neutral de dos personas expertas, en este caso un ingeniero experto en caminos y en el otro caso un topógrafo. Nos ayudaron a saber que algunos propietarios estaban equivocados respecto a la titularidad de los caminos, otros consideraban que efectivamente mantenían la propiedad como venía diciendo sus escrituras, y así poco a poco, con las 6 sesiones, bueno, las últimas 7 porque firmamos el convenio, llegamos a un acuerdo. ¿Y qué solucionamos con este acuerdo? Solucionamos que todos los propietarios ya sabían perfectamente a quiénes pertenecían los caminos, quienes realizaron una expropiación, quienes realizaron una atribución de los caminos, o bien por prescripción adquisitiva del paso por los mismos, o bien porque lo presentaban por escritura pública. Fue un trabajo muy duro. Yo salí de mi zona de confort, porque no solamente tenía que acudir a las mesas de derecho colaborativo para llegar a acuerdos, sino que tenía que preparar a mi cliente para que intentara, yo colaborando con mis compañeros, intentara conocer cuál era nuestra pauta a llevar a cabo dentro de la mesa de colaboración, con lo cual los enfados entre propietarios lo dejábamos totalmente aparte. Y tras firmar este convenio sí que iniciamos un pleito, todos los abogados, ante la administración pública de la Comunidad Valenciana, de los caminos que afectaban a la Comunidad Valenciana, porque ella también los mantenía inscritos como caminos que nosotros conocemos como 9001, 9002, 9003, que estaban como de dominio público de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Catalana, para que ya se determinara con exactitud que, aunque se dividieran diferentes polígonos, y a pesar que existía un decreto del año 1945, etcétera, 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 incluso nos habían querido aplicar el convenio un convenio muy antiguo, costumbrista de la Comunidad Valenciana, que dejó de aplicarse. Ganamos el procedimiento y en la actualidad los ports están bien delimitados a quién le pertenecen las propiedades privadas de los caminos y a quiénes no. Con lo cual, ¿en cuánto tiempo? Lo que más duró evidentemente fue el contencioso administrativo, pero los propietarios ya tenían claro quién pertenecía a los caminos, con lo cual en 2 años tuvimos el conflicto solucionado. Esto, presentarlo a un conflicto ante la jurisdicción civil entre propietarios y luego ante la administración pública, podía dar a un conflicto de, en primer lugar, falta de legitimación pasiva porque la administración no estaba demandada en un procedimiento civil, o falta de legitimación activa porque tú no eres propietario y no tendrías por qué demandarme a mí, porque, etcétera, etcétera. Podían haber muchos conflictos anteriores a tratar el fondo del asunto, y con una mesa de derecho colaborativo lo pudimos solucionar. La última frase que yo presenté en las juntas de gobierno de Jerez fue una que es mía, porque dije, bueno, hay Einstein y Churchill, son 2 hombres que han dado una frase, vamos a meter para la paridad más o menos, o una mujer, en este caso, una frase que di yo en este artículo que os he dicho de la nueva baraja de cartas de la abogacía, que es perder no significa que no le hayan dado a uno la razón. Perder significa que, aún habiéndotela dado, no experimentas ganancia alguna. Es decir, es lo que os decía al principio de mi intervención, que puedes entender que has perdido un pleito, pero es que muchas veces lo ganas, pero no experimentas ganancia alguna, porque cuando vas a cobrar una cantidad determinada, pues posiblemente
no puedas ejecutar nada, no puedas embargar nada, o aún ejecutándole hay muchos embargos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma competente, que estos llegan al registro de la propiedad con una celeridad que no es propiamente la nuestra, ¿no? Con lo cual, a pesar de haber ganado un pleito, no solucionas nada. O en algunos casos, cuando ha salido la sentencia de la custodia entre hijos, que han habido tantos problemas con el régimen de visitas, que al final no solamente los padres, sino las madres han perdido aquel contacto anhelado que tenían con los hijos y con las hijas, ¿no? Con estas tres frases he intentado dar a entender que la ley 1/2025 no es un contratiempo, sino que es una oportunidad, que el mejor trabajo es salir de nuestra zona de confort de la abogacía, que es muy sencillo presentar una demanda, todavía es más sencillo contestar una demanda porque tienes todas las herramientas y es sencillo hacerlo, pero no es nada sencilla la negociación o el hecho de poder cautivar a tu cliente para que dé traslado a su conflicto a otras personas que no sean simplemente. Y aquí me gustaría dar a entender que en un procedimiento judicial yo siempre tengo limitadas las personas que puedan intervenir. Hay algunos testigos que el juez o la juez no me permiten llevar. Hay otras personas que intervienen en el conflicto que no tienen ni legitimación activa ni legitimación pasiva y que por lo tanto no puedo trabajar con ellos. Sí que lo puedo trabajar en una mesa de negociación colaborativa o en una mesa de derecho colaborativo o hasta en una conciliación o en una mediación o en una negociación si me lo permite el compañero. ¿Por qué? Porque me he encontrado muchas veces en aceptaciones de herencia en que cuando he intentado reunir a los hermanos para ver cómo vamos a trasladarlo y cómo lo vamos a aceptar, ya me vienen con otros abogados e intervienen más los cónyuges que los propios herederos. Los cónyuges de los herederos, en cuyo caso me he encontrado muchas veces que alguien que tiene la legitimación o bien activa o bien pasiva no tiene capacidad de decidir porque no le dejan decidir, porque decide alguien más de su familia en lugar de ellos. Y eso implica que ante un juzgado lo tenga bastante mal, o al menos no pueda salir el verdadero interés existente en el conflicto. En cambio, en una mesa de negociación o en una mesa de derecho colaborativo o ante una mediación, bien me puedo, como mediadora también, bien me puedo dar cuenta que la persona que está tomando las decisiones no es la persona que está interviniendo en la mediación y puedo utilizar o interesarme para que acuda esta persona a la conciliación, a la mediación, a la negociación o a la colaboración. Y eso me permite diversificar cuál es el verdadero interés de las partes, cuál es su verdadera necesidad y evitar el posicionamiento que me manifiesta una de las partes porque no avanza en la negociación. De aquí que obtengo un resultado que es mucho mejor que el que podría obtener en una sentencia judicial. Y ahora vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y si intervenimos en todas estas parcelas de los ADR o de los más, la gente que está utilizando los más, cómo puedo evitar el tema de la confidencialidad que me están tratando o establecer trabas, por ejemplo, ante un procedimiento judicial? Porque yo en un procedimiento de negociación, precisamente la negociación y los ADRs o los más se establecieron sobre todo en que el principio esencial, en que todo lo que se trate allí, nada se puede decir. Y por lo tanto no se puede pedir que un mediador o un conciliador vaya de testigo a un procedimiento judicial. Esto no puede darse el caso. O no se puede decir, pues tú en la mesa de conciliación o mediación reconociste. No, esto tampoco no se puede decir de ninguna de las maneras ni se puede pretender. Y en cuanto a lo que más preocupa, que son los documentos, habrá documentos que puedas utilizar en la vía judicial porque son públicos desde
las tributaciones de los salarios ante la Seguridad Social, que puedas pedir y solicitar a la oficina correspondiente mediante oficio, que cuando son públicos, o incluso notas simples en el registro de la propiedad, que no está trasladada la confidencialidad a este tipo de documentos. Sí que está trasladada la confidencialidad a aquellos documentos totalmente privados. Mi postura, yo cuando voy a negociar hablo, no enseño ningún documento, hablo. Es decir, reconozco algunos aspectos, por ejemplo, en temas de conflictos de la construcción, cuando hay vicios en determinados aspectos y mi cliente es el arquitecto o el que ha realizado el montaje de determinado mobiliario, intento llegar y hablar de los problemas que nos hemos o las posibles concausas que puedan ir en una obra, pero evidentemente documentos intento abrir, entregar los menos posibles. Y en el caso de que esté acercándome hacia una negociación o hacia un acuerdo con enseñar un documento determinado, previamente le pido a mi compañero o en una mesa de mediación cuando intervengo que este documento no se va a mostrar, salvo en el caso que se acuerde entre las partes, que luego puede utilizarse en vía judicial si no se llega a un acuerdo. Es decir, que posibilidades hay muchas para poder evitar todos los problemas que nos suscita en un principio, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia de los servicios públicos. Yo no sé si ya ha pasado el tiempo, porque ya he estado hablando pues prácticamente 45 minutos o un poco más. Tenéis en los diferentes, mira, ahora voy a presentaros a ver esta presentación para ver todos los documentos, no sé si lo estoy preparando, ahora no, sí que hecha. La hoja de ruta de la abogacía y su papel en la dirección de conflicto entre las partes, que aquí tenéis todo lo que dice la ley, la conciliación privada, la opinión experto independiente, lo tenéis todo aquí, pero esto tengo clarísimo que lo habéis estado tratando con otros compañeros. Este es otro que os he subido, que es el impacto de la ley orgánica en la situación previa a la entrada en vigor de la ley y el impacto de la ley orgánica en Cataluña, la adenda para la mejora del servicio en el turno de oficio, de qué manera la retribución del abogado va a cumplir si se llega a un acuerdo, cómo no se llega a un acuerdo, que entonces se puede también cobrar el módulo del procedimiento judicial. Y luego hay una sentencia que es la primera que me llegó, que está la pirámide. Aquí también tenéis la primera sentencia de no cumplir con el requisito de posibilidad, que tiene sus consecuencias, que esto lo publicó el Faro de Vigo, pinchazo del primer pleito de la nueva ley, inadmitido por la falta de mediación en un tema de familia. Lo podéis trabajar vosotros. Si tenéis alguna duda, estoy siempre a vuestro servicio para lo que haga falta, como si queréis prepararme un grupo de preguntas para resolverlas y hacemos otro webinar, no tengo ningún inconveniente. Y ahora creo que si hay alguna pregunta sería interesante que me la pudierais hacer y a ver si yo os la puedo solucionar. Muchísimas gracias, Marta. ¿Se me escucha? No te veo. Ah, sí. ¿Me escuchas, Marta? Sí, espera. Vale. Ahora. Vale. Mira, nos comenta José Luis, sí, que ha dicho, nos comentaba que con los acuerdos llega a facturar más, pero en nuestro caso, como abogados que estamos empezando, tenemos menor número de clientes. ¿En nuestro caso también nos recomienda un ADR? Sí. Sí, mira, lo que les dije a mis compañeros de las juntas de gobierno, que somos la mayoría de las juntas de gobierno, pues yo creo que la media debe estar sobre los 55 años o los 50 años, les dije que, ojo, cuando llegara la abogacía joven y estuviera ya especializada en el tema de los ADRs. Yo no le digo que tu compañero se haga conciliador, ya lo es, porque conciliador ya lo es. Sería interesante que estudiara o se formara en algunos técnicos o mecanismos de solución de conflictos, en el sentido de buscar herramientas de negociación, que existen muchas. Vamos en el Consejo General de la Abogacía Española a crear algunos cursos al respecto.
y que formará parte de la conciliación. Pero como abogado, aparte de intentar acompañar a las partes, él puede hacer una hoja de un presupuesto a su cliente diciéndole: a ver, ahora me obligan a cumplir por ley el requisito de procedibilidad, yo tengo que interceder por una buena negociación, los juzgados están funcionando de la manera que están funcionando, en mi juzgado donde tengo que presentar la demanda yo analizo qué tiempo trazo con mis compañeros, y lo tenemos así en Tortosa, más o menos desde que se provee la demanda hasta que se contesta, hasta que se hace la contestación en un procedimiento ordinario, la audiencia previa, qué plazo tenemos, lo informo a mi compañero, el plazo es este, a mi compañero, perdón, a mi cliente, le digo, pero no obstante, vamos a intentar hacer una conciliación. Y pido a un compañero del colegio que asigne, que esté en el registro de conciliadores para poder trazar o hacer una conciliación. O si no, hacer una negociación directa con mi compañero. Que si es abogado, yo las negociaciones, cuando es de mi zona, nos reunimos, no por teléfono, nos reunimos, y si es evidentemente de otra zona, videoconferencia, para intentar analizar, por ejemplo, en el conflicto en concreto, dónde están los intereses de las partes, qué es lo que cada una de las partes quiere, las necesidades que cada una tiene, que esto es una cosa que yo tengo que deducir de lo que me informa mi compañero, igual que el otro abogado, y luego las posturas que cada uno de ellos adopta. Y qué solución podría obtener que beneficiara a las dos partes. Pero esto no es ceder, esto es beneficiar a las dos partes. Si efectivamente después de esta negociación no he dado cumplimiento, entonces ya interpondré la demanda. Porque la demanda, no sé, y yo no lo cobro todo al principio, no digo, mira, interponer la demanda, esta sentencia, usted me tiene que pagar esto, sea cual sea el resultado, no sea cual sea el trabajo que he realizado. Si cuando interpones la demanda, presentas el pleito, cobras un tanto por ciento, yo en mis hojas de ruta siempre digo, la fase extrajudicial tiene este precio y la fase judicial tiene este otro. Si llego a un acuerdo, usted me tiene que pagar esto. Si no llego a un acuerdo, sino que después, porque cuando tú has hecho una fase de negociación con tu cliente, a mí me gusta hacerla con la intervención de las dos partes. Es decir, que el abogado esté con su cliente y yo estaré con el mío. Esto es lo que yo llamo mesas de derecho colaborativo, pero aquí es negociación directa, no renunciamos a llevar el pleito, porque mi compañero no es de derecho colaborativo y no quiere renunciar, ¿no? Y mi cliente me contrata como abogada, no estoy en una mesa de derecho colaborativo y no hemos renunciado por escrito, ¿no? En este caso, si no llegamos a un acuerdo, acreditamos la posibilidad de haber intentado el acuerdo, y evidentemente en el presupuesto yo pongo que si, como ha sido trabajando la negociación en una fase extrajudicial, es posible que en una fase judicial, cuando ve pasando el tiempo y tengas que tratar custodias, no nos dan la vista, hay problemas de agenda del juzgado, es posible que entonces lleguemos a un posible acuerdo, ¿no? Entonces digo, bueno, y si llegamos a un acuerdo después de interponer la demanda, antes de la audiencia previa, yo le rebajo del procedimiento judicial un tanto por ciento que usted me ha pagado, por ejemplo, estos son técnicas que yo tengo un porcentaje de lo que usted me ha pagado en la vía extrajudicial, y fijo mis honorarios. Entonces, hay algunos casos en que o bien mi compañero no me contesta, o bien la parte contraria no quiere buscarse un abogado y no me contesta, y por lo tanto en un plazo pertinente, que es el que la ley me fija, de los 30 días, no he obtenido ya contestación, con lo cual, acreditando que lo he intentado, que la ley habla de intentar, que lo he intentado, o que el conciliador no ha hecho la conciliación, o que el mediador no ha hecho la mediación, porque, bueno, pues porque no la ha hecho y porque no se ha tomado el tema en serio, pues yo pueda continuar por la vía judicial interponiendo la demanda. Pero lo hago todo en una hoja de encargo, donde pongo la fase extrajudicial y la fase judicial. Muchas gracias, Marta. Nos comenta Susana, bueno, pide disculpas porque se ha conectado más tarde, no ha podido conectarse antes. Dice que no sabe si lo has mencionado ya, pero que si por favor puedes recomendar algún curso o máster para especializarse en los ADR. Mira, de mediación, el del Consejo General de la Abogacía Española está montando ya los cursos de mediación.
De conciliación, por el solo hecho de que esté colegiada en un colegio, es conciliadora, pero yo no me atrevería a hacer alguna conciliación si no tuviera algunas herramientas que utilizar. En este caso, de cursos de conciliación se están montando por las diferentes comunidades autónomas. Que lo miren, y si hubiera necesidad, desde la Federación de Abogados Jóvenes o de la Confederación, hacerlo, comunicarlo al Consejo, me lo comunicáis a mí directamente para yo que pueda, porque soy la presidenta de los ADRs, de la Comisión de ADRs, para que pueda dar traslado al colegio correspondiente o facilitar algún curso de alguna otra comunidad autónoma. Si es catalana, que se emita evidentemente en castellano, que por esto no hay ningún problema. Pero sí que me gustaría que os formarais en Derecho Colaborativo. En breve va a salir un curso de Derecho Colaborativo del Consejo, pero no va a tener muchas plazas porque el derecho colaborativo solamente se puede hacer para diferentes plazas. Es decir, no sé si será de 50 o de 100 plazas. Yo intentaré que esté de todos los colegios, evidentemente, y que se vayan realizando cursos de derecho colaborativo, que son 40 horas y que serán económicos, serán muy económicos, para que podamos formarnos por potentes ponentes, sobre todo del País Vasco, que tienen mucha experiencia en esto, algunos también catalanes, también hay algún que otro de la Comunidad Valenciana, que nos puedan formar, porque es nuestra parcela, es nuestra parcela. Y realmente sales de la zona de confort de presentar una demanda, porque tu trabajo no es solamente trabajar con tu cliente, sino trabajar con tu compañero, el cual trabajará con su propio cliente, y luego las reuniones que tengan en mesas. El Consejo General de la Abogacía Española está preparando cursos. En el caso de que estuvierais inquietos que todavía no ha salido a colación ninguno de ellos, decídmelo, porque intentaremos reforzar y hacer comunicaciones entre colegios cuando hay algún colegio que haya creado alguno de conciliación, de mediación o de derecho colaborativo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos plantean una pregunta, nos dicen: buenas tardes, yo estoy en negociación con la otra parte por un procedimiento de divorcio desde antes de la normativa de los MASC, pero me parece que no vamos a alcanzar un acuerdo. ¿Qué tendría que hacer ahora para demandar? ¿Cómo acredito el cumplimiento de procedibilidad? Dudo que la otra parte quiera firmar un no acuerdo, ya que no hemos hecho requerimiento. Yo le enviaría, yo le enviaría un correo electrónico dando por hecho a mi compañero, a mi compañero. Si le envío este correo, luego pediría, porque todo depende del colegio al que pertenezca. Yo en un caso así, en este caso soy, claro, la decana del Colegio de Tortosa, y solicité, el tema lo llevábamos en Tarragona, y solicité del colegio el hecho de que si podía comunicar, si autorizarían el poder presentar un comunicado que hiciera mi compañero, donde yo reconociera que, y diría que después de haber realizado las conversaciones con usted vía telefónica o presencialmente o por correo electrónico, de intentar un acuerdo sobre determinados aspectos del conflicto, voy a proceder a la presentación de la demanda, dando cumplimiento con este correo electrónico al requisito de procedibilidad. En el Colegio de Tarragona me dijeron que esto se podía poner en comunicación porque me entendían que yo había tenido una negociación y lo podía presentar como requisito de procedibilidad y dar cumplimiento al mismo. Yo en este aspecto lo hice de esta manera. También parece ser que no sería de mucha compañerismo que un compañero no reconociera haber cumplido el requisito de procedibilidad con las negociaciones, en cuyo caso, enviándole un correo electrónico a un compañero diciendo que hemos tenido tantas llamadas telefónicas, hemos tenido algunas reuniones y hemos enviado diferentes convenios vía correo electrónico, que es lo que se utiliza, él considerará que no se ha llegado a la negociación y considerará que no se ha cumplido el requisito, ¿no? Entonces, yo lo que haría es enviar un correo, dado después de las llamadas telefónicas, de los convenios que nos hemos trasladado conjuntamente los dos, doy por cumplimiento el requisito de procedibilidad y utilizaré este documento para que el letrado de Administración de la Justicia me admita la demanda.
si realmente se ha dado esta negociación, evidentemente, porque una llamada telefónica es diferente de acreditar. Y pensar que los letrados de Administración de Justicia y la mayoría de los jueces que yo he oído de los tribunales superiores de justicia de toda España, lo que están pidiendo es realmente que se demuestre esta labor de negociación, no simplemente un comunicado, oiga compañero, ¿nos ponemos de acuerdo en esto? No, no nos ponemos de acuerdo, no. Esto no va a servir de requisito de procedibilidad. Muchas gracias. Y creo que esta es la última pregunta. Nos dicen, ¿considera que deberían ponerse más requisitos de intento de acuerdo previo en los procedimientos civiles o de familia? No, bueno, los que tenemos en el sentido de que tenemos que intentarlo 2 o 3 veces. Por ejemplo, en Cataluña, lo que estamos haciendo nosotros, derivamos del Colegio de Abogados de Tortosa. Tenemos 2 servicios, el Servicio de Orientación Jurídica y el Servicio de Orientación a la Mediación. El Servicio de Orientación Jurídica será asistencia jurídica gratuita o no, se designa un letrado porque depende si tiene asistencia jurídica gratuita, y todo lo que es tema de familia lo derivamos al Servicio de Orientación a la Mediación. El Servicio de Orientación a la Mediación designa un mediador o una mediadora. Si las partes no quieren ningún mediador o mediadora, intentamos que se derive a un abogado en derecho colaborativo, porque es un tema de familia, es un tema subjetivo, y lo derivamos a un abogado de derecho colaborativo. Intentamos de nuevo que las partes se sienten junto con abogados, porque esto es lo importante, pensar que el abogado en derecho colaborativo defiende cada uno a su parte. Es decir, son 2 abogados o 3 abogados, dependiendo de quiénes son las partes, son totalmente parciales, no son imparciales, no son mediadores ni nada, son abogados de derecho colaborativo y cada uno defiende los intereses de las partes, pero intentan colaborar entre ellos para llegar a un acuerdo. ¿De qué manera? Adoctrinando de alguna manera a su cliente para cuál sería la mejor solución y luego ponerla, entramarla en la mesa para que las partes vean que se ha trabajado con ellos y que la otra parte ya ha visto dónde tiene su problema la parte de tu cliente y viceversa, ¿no? Entonces, lo intentamos. ¿Que no ha podido ser objeto del derecho colaborativo? Nos vamos ya a interposición de la vía judicial, no con nuestros abogados, sino con otros abogados. Esto en el turno de oficio está pagado por la Generalitat de Cataluña. Lo que no está pagado por la Generalitat de Cataluña, evidentemente, es cuando no esté sometido a justicia gratuita. Pero en este caso es como establecer una hoja de ruta o una hoja de encargo donde delimiten bien cuál es la fase previa, cuáles medios alternativos vas a utilizar y cuáles no. Hay algún cliente en el que yo he visto perfectamente que no lo podré sentar en una mediación ante su anterior pareja. O bien porque tiene un duelo, o bien porque tiene una sensibilidad extrema, o bien porque simplemente ya ha pasado al odio a aquella persona. No los puedo sentar, ni los puedo sentar ante un conciliador, ni los podré sentar ante un derecho colaborativo. En este caso tengo que acreditar que he intentado una negociación, con lo cual lo voy a intentar con su abogado, es decir, entre partes. Y lo intentaré acreditar mediante correos electrónicos y la parte, a ver, yo... Pocos compañeros, vamos, ninguno, no ha intentado colaborar conmigo desde que está en vigor la Ley 1/2025. Antes no necesitaba este requisito, pero ahora lo necesito, con lo cual ningún compañero me ha obstaculizado el cumplimiento de este requisito, os lo digo así, ¿no? Pero intentar, a veces, según el conflicto como es, ya voy directamente a la negociación directa entre letrados, porque mi cliente es obstusa y no quiere de ninguna de las maneras verse con la otra parte. En algunos aspectos, cuando he sido de familia, he tenido 2 casos en concretos en que ha intervenido hasta la vía penal, porque percibí que había un problema de maltrato. Es decir, el abogado esto lo puede ver. Y entonces, en estos casos, también se tiene que seguir un protocolo determinado, ¿de acuerdo? Pero yo lo he intentado con cualquier persona, cualquier medio, en mediación y en conciliación. Pero evidentemente exponiéndole, porque no nos tiene que hacer pena, la verdad, decirle a nuestro cliente, en la fase extrajudicial tendrá este precio con mi intervención y luego el profesional que tiene este precio por sesión o por sesión. Y no son caras, no son caros los terceros neutrales, ¿vale? Pero puedo intentar que el procedimiento sea mucho más laxo si al final llegamos a un procedimiento judicial, porque algún acuerdo tomaremos o porque alguna negociación o relación entre las partes se ha entablado, ¿vale? Pero cuando no puedo,
pues entonces tengo que acudir a dar cumplimiento al requisito de proximidad. Pero intentos, yo intento muchos. Pero lo explico en la hoja de encargo, lo explico todo. Y hago descuentos cuando voy a la vía judicial porque ya me han pagado una parte en la vía extrajudicial, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Marta. Pues esa era la última pregunta. Pues No nada, hay ninguna... si hay más preguntas, si no les ha gustado la ponencia, lo que sea, estoy a vuestra disposición para mejorarla y para hacer lo que haga falta en las preguntas que tengáis. Y sobre todo en los cursos de formación, comunicádmelo, ¿de acuerdo? Perfecto. Llegan mensajes diciendo que muchas gracias por la jornada. Gracias. Yo me acuerdo, os digo antes de que abandonéis, yo era una procesalista, grande o pequeña, pero era procesalista. Y me acuerdo que mis compañeros me decían, Marta, te has pasado al lado oscuro. Y ahora me dijeron que ya no tengo que decir que he pasado al lado oscuro, tengo que decir que he pasado al lado de la oportunidad y del poder, porque aquí está nuestra fuerza. Dejemos de que intervenga o que decida el conflicto un juez. Decidámoslo nosotros y ayudemos a decidirlo. Nada más. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Hasta pronto. Chao.